Buenas noches con todos, soy Marjorie Mendoza, integrante del equipo organizador de Icónica 2021. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña el Magíster en Ciencias ingeniero Carlos Alberto Alba Guapaya, secretario del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Licenciado en Educación con especialidad en Biología y Química, grado maestría en Administración de Negocios, grado maestría Magíster en Ciencias en Ingeniería de Recursos Hídricos. ¿Quién moderará la Conferencia Magistral Internacional número 7, Eficiencia Energética? A quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Marjorie. Bienvenidos todos a esta conferencia magistral número 7, denominada Eficiencia Energética. Un tema importante también por el lado ambiental, donde vamos a tener una ponencia muy importante y se van a recibir sus preguntas a través del chat para poder alcanzarle al ponente. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida y apertura a cargo de la ingeniera Jenny Paola Seña Rubio, quien es presidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental Ucayali del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante, ingeniera Jenny Seña. ¿Se encuentra en sala? No se encuentra, ¿no? Parece que no tenemos por el momento la presencia de la ingeniera Jenny Paola. Entonces, vamos a continuar con la ponencia. Vamos con el tema Importancia de la preservación de los cielos oscuros, a cargo del MBA Jafet Estañol Mejía, quien es director general y cofundador de Luxday Lighting Academy, socio activo de Ameri. Inició su carrera en la iluminación en el 2013, cuando se fundó la empresa Luxday en la Ciudad de México. Una de sus especialidades es el diseño y especificación de proyectos de iluminación, con lo que ha podido trabajar con grandes empresas nacionales e internacionales. Ha certificado a profesionales en iluminación en países como México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y España. Entonces, vamos a tener el gran gusto de escucharlo al ponente con el tema Importancia de la preservación de los cielos oscuros. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, quiero confirmar si me escuchan bien. Sí, conforme. Perfecto. Pues antes que nada, quiero agradecer por esta gran invitación que me hizo el Colegio de Ingenieros del Perú para poder compartir conocimiento, que es algo que a mí me encanta mucho, hablar sobre temas que nos ayuden a nosotros a ser mejores profesionales y a su vez ser mejores personas. Bien. La ponencia que les voy a presentar el día de hoy va a abarcar sobre la importancia de la preservación de los cielos oscuros. Es un tema que conforme hemos desarrollado tecnologías de iluminación ha quedado o está quedando cada vez sin tomarle menos importancia. Bien, en los últimos años lo que se ha tratado de hacer con los proyectos de iluminación es que nosotros podamos preservar nuestras noches. ¿Por qué? El que nosotros no podamos tener un cielo oscuro, que nosotros no podamos preservar la noche, nos afecta a nosotros como especie y también como seres humanos y también afectamos el medio ambiente. Entonces, sin más preámbulos, ahorita les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver la presentación. Y nada más espero que me confirmen si la pueden ver. Sí, está bien.
Listo. Sí se aprecia. Gracias. Importancia de los cielos oscuros. Bien. La importancia de los cielos oscuros va muy de la mano de lo que nosotros podamos hacer con los proyectos de iluminación, ya que la iluminación artificial es la principal fuente o la principal causa de que nosotros no podamos percibir la noche como la teníamos siglos atrás. Bien, entonces el primer paso para que nosotros podamos preservar un cielo oscuro, debemos de entender lo que es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica prácticamente es la luz que nosotros dirigimos a cualquier otro espacio que no sea hacia abajo. Es decir, toda la luz que yo no enfoco hacia la superficie, bien, nosotros como especie y como seres humanos, en donde necesitamos la luz, es en el piso, en el suelo, o en este caso, hablando de proyectos de exteriores, bien. Aquí, por ejemplo, toda la contaminación lumínica es la luz que nosotros desperdiciamos, es la luz que nosotros enviamos o emitimos hacia otras direcciones que no sea hacia abajo, bien. Podemos ver casos muy concretos, muy precisos en alumbrado público, que más adelante vamos a abarcar en el tema, pero aquí, por ejemplo, ese es el primer paso que nosotros debemos de tener claro, que es la contaminación lumínica. Bien, repito, esto de la contaminación lumínica es un tema, y ¿por qué me concentro o por qué inicio en Europa? Porque España fue uno de los primeros países en prestarle atención a este tema. España, alrededor de los años 80, empezó a combatir o empezó a hacer una conciencia a través de la contaminación lumínica. ¿Cuáles son las causas? Y en qué nos perjudica a nosotros como seres humanos y, como ya lo mencionaba, el medio ambiente. Bien, como ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos un mapa del continente europeo, y los puntos rojos y que llegan a tener cierta tonalidad blanca también son los mayores puntos o son las principales ciudades en Europa que cuentan o que contaminan más lumínicamente. Por ejemplo, aquí podemos ver la ciudad de Madrid, también podemos ver París, podemos ver Reino Unido o en este caso Londres. Aquí podemos ver Ámsterdam, Roma y entre otras muchas ciudades. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener un exceso de luz en nuestras áreas. ¿Cuáles son unas de las consecuencias de una contaminación lumínica? Algo, por ejemplo, yo lo determino adiós a la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque según un estudio, el 60% de la población del continente europeo no puede ver la Vía Láctea. Bien. España, por ejemplo, es el país que tiene el mayor porcentaje de población afectada. Aquí prácticamente menos del 4% de la población puede ver un cielo totalmente oscuro. Estos son datos totalmente alarmantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una imagen que se llama, o el autor de esta imagen la llamó Resplandor del Nilo. ¿Por qué? Aquí, en esta simple imagen, muestran algunas causas o algunas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo, la primera es el avance, el crecimiento nosotros como civilización. Eso desde la prehistoria nosotros lo llevamos en el ADN, poder crear civilizaciones y poder asentarnos en ciertos lugares. Bien, entonces aquí en una primera instancia estamos viendo la aglomeración de una sociedad, en este caso en Egipto, ¿no? El punto central que yo tengo aquí, pues prácticamente es la capital, que es el Cairo, y una segunda necesidad, por ejemplo, pues es el agua, bien, en esta imagen. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo las grandes civilizaciones en Egipto se aglomeran a través o a las orillas del río Nilo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que nosotros tengamos una contaminación lumínica en toda esta área geográfica. Bien. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar un mapa de la contaminación lumínica a nivel mundial. Según un estudio, una tercera parte de la población no puede ver un cielo totalmente oscuro. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que en Norteamérica, hablando específicamente de Estados Unidos,
la costa oeste es donde se concentra la mayor aglomeración de ciudades, donde hay más desarrollo. Bien, una de las principales causas de la contaminación lumínica es el desarrollo de las grandes urbanizaciones. Bien, nosotros podemos empezar a combatir este problema si realizamos buenos proyectos de iluminación que contemplen la contaminación lumínica como un tema importante a cumplir. Desafortunadamente, más adelante lo vamos a ver, hay ciertas sugerencias o ciertos lineamientos que se deben de seguir para evitar una contaminación lumínica, pero desafortunadamente no son leyes, no son reformas o no son normas. Bien, es por eso que la contaminación lumínica es algo que no se toma muy en cuenta al momento de realizar un proyecto de iluminación. Bien, aquí por ejemplo, bueno, pues ya del lado derecho pues tenemos Europa, ahí podemos ver también Europa y parte de Asia, podemos ver también la contaminación lumínica. África y en este caso Oceanía son los continentes que menos contaminación lumínica aportan, ¿vale? Por ejemplo, también podemos ver parte de Asia, lo que es China y lo que es la India, y la gran parte de contaminación lumínica que aportan al planeta, y sobre todo porque estos dos países concentran pues prácticamente más de 1.000 millones de habitantes por país, ¿no? Entonces, entre ellos dos tienen una tercera parte de la población mundial, entonces sus urbanizaciones son bastante grandes. Y hablando en el caso específico de Sudamérica, pues lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, incluso Perú, son países que más contaminación lumínica aportan al planeta, y también lo que es Brasil. ¿Vale? Aquí puede ser una controversia. ¿Por qué? Porque nos han dicho que la tecnología LED hoy en día es la mejor opción para poder iluminar. Bien, hay que ver qué también nosotros vamos a realizar nuestro proyecto de iluminación o qué clase de proyecto de iluminación vamos a hacer. También va a depender mucho desde qué punto nosotros podamos ver la tecnología LED. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Valencia, España, hizo un estudio y determinó que la iluminación LED es la iluminación que más contaminación lumínica aporta. Si nosotros vemos la tecnología LED de un lado de eficiencia energética, hoy por hoy, sin duda, la tecnología LED es la mejor opción. Si nos vamos a un tema de aporte de contaminación lumínica, la tecnología LED es una de las que más contamina. Bien, entonces no todo son maravillas, no todo es miel sobre hojuelas, por ahí hay una frase con la tecnología LED. También tiene sus contras, y un contra de que tiene la tecnología LED precisamente es la contaminación lumínica. Bien, más adelante en la presentación pues vamos a abarcar cuáles serían las soluciones para no poder contaminar tanto utilizando tecnología LED. Bien. Y bueno, aquí hay un claro ejemplo, algo que venía diciendo en estos últimos minutos, el tema de las urbanizaciones, países o ciudades que tengan mayor población, pues por obvias razones son las que más contaminación lumínica van a aportar. Y aquí podemos ver un claro ejemplo. Del lado derecho, nosotros vamos a poder observar lo que es Corea del Norte, Corea del Sur. En la parte central tenemos a Corea del Norte, y del lado izquierdo, o en la parte de arriba, tenemos lo que es China. Por ejemplo, aquí en medio, donde está este punto blanco, es la capital de Corea del Norte, que es Pyongyang. Entonces, ustedes pueden ver, y para no entrar más a detalle sobre Corea del Norte y Corea del Sur, pues todos sabemos la situación que vive Corea del Norte. Entonces, por el gran desarrollo de su vecino de Corea del Sur, es por eso que Corea del Norte se ve opacado. Bien, Corea del Norte, por el desarrollo urbanístico que tiene, pues es uno de los países que menos contaminación lumínica aporta al planeta. Entonces, es uno de los puntos buenos que tiene dicho país, ¿no? En este tema. ¿Cuáles son las ciudades donde se concentran mayor contaminación lumínica a nivel mundial? Hay una foto que a mí me dejó bastante impresionado cuando la vi.
en un artículo sobre el tema, y esta es de la ciudad de Nueva York. Aquí podríamos pensar que es un atardecer, podríamos pensar que son las 6 de la tarde, 5 de la tarde, un día nublado, pero la verdad es que esa fotografía se tomó a las 12 de la noche, a medianoche se tomó. Entonces, la contaminación lumínica es un grave problema que nosotros vamos a enfrentar, o ya estamos enfrentando como sociedad, y también afectamos al medio ambiente, ¿vale? Otra de las ciudades que mayor contaminación lumínica tiene es Madrid, España. En Europa también vamos a encontrar a París. En Asia vamos a encontrar a Hong Kong. En Asia también vamos a encontrar Tokio. Que Tokio, por ejemplo, y algunas ciudades asiáticas, o las grandes urbes asiáticas, también tienen, además de la iluminación de vialidades, de edificios y demás, tienen otro tipo de iluminación que más adelante les digo cuál es. Posteriormente, Chicago también es una de las ciudades que mayor contaminación lumínica aporta al planeta. Tenemos Las Vegas, Londres y Ciudad de México. Esta foto, a diferencia de las demás, es una foto que yo tomé ya hace un par de años. En 2019 la tomé, que fue prácticamente, esta foto fue la que despertó en mí el interés por la contaminación lumínica. Yo venía regresando a la Ciudad de México de un viaje de trabajo y 20 o 15 minutos antes de aterrizar, pues rodeamos la ciudad haciendo ciertas maniobras para poder aterrizar y me percaté del resplandor o el domo de luz que se hacía en el cielo. Entonces, ya estando por aterrizar, saqué mi celular y tomé esta fotografía a través de la ventanilla. Esta Ciudad de México, en las nubes, ustedes pueden ver el resplandor, pueden ver el reflejo de la luz. Bien, incluso, por ejemplo, aquí podemos ver, están las nubes y todavía la luz alcanza a pasar las nubes. Aquí, dato curioso, pues bueno, aquí está la única estrella que alcanzó a salir en la foto, ¿no? Y algo que les quiero compartir también es un video que grabé cuando yo estaba aterrizando en Ciudad de México. Por ejemplo, aquí hay un dato adicional. Por ejemplo, también podemos ver las diferentes tecnologías que se usan para iluminación de exteriores. Por ejemplo, esta luz blanca bien puede ser un aditivo metálico, puede ser un halogenuro metálico también. Esta luz cálida puede ser vapor de sodio, CFLs, halógenos, incandescentes. Entonces, este fue el momento, repito, donde yo me di cuenta del problema que vivía Ciudad de México en ese entonces, ¿no? Bueno, actualmente sigue pasando porque ese problema no se ha corregido y en mi experiencia sí se está trabajando para poder preservar la noche, pero es un trabajo en conjunto de muchas personas, es un trabajo en conjunto de tanto clientes finales, es un trabajo en conjunto de proyectistas y así como de entidades de gobierno. O sea, es un equipo de 3 cabezas para que este problema se pueda corregir en los años por venir. Entonces, causas de la contaminación lumínica. Hay muchas causas acerca de la contaminación lumínica, pero yo lo quise enfocar en estas 3 principales. A mí me gustó una frase que en una vez vi en un post de Facebook que decía, deja que las estrellas sean las únicas que iluminen tu noche. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Una, el uso de luminarias que sean farolas, proyectores o focos, que no tengan dirigida la luz hacia abajo. Esto se debe, o porque me iluminan 360 grados, bien, una se debe a su mal diseño luminotécnico, bien, una colocación e instalación inapropiada. Esto, por ejemplo, también es responsabilidad del especificador de iluminación, el proyectista o el contratista, seleccionar las luminarias adecuadas, bien, y determinar en dónde van a ir instaladas. ¿Para qué? Para que no suframos este tema, para que no suframos contaminación lumínica, bien. Y otra de las consecuencias que tiene al utilizar lo que son farolas, proyectores o focos, es que se desperdicia más de un 60% de la luz, ¿vale? Bien, una excesiva iluminación también es una causa de la contaminación lumínica. ¿A qué me refiero? Hay ocasiones en las que iluminamos o sobreiluminamos de más.
Aquí nosotros debemos de colocar las luminarias necesarias para que el lugar o el espacio sea iluminado. Más adelante entramos un poco más a detalle, pero esa es una segunda causa principal, es el exceso de luz en un mismo espacio. Bien, y el tercero es la falta de conciencia que existe por parte de las personas, de los proyectistas, de las alcaldías, municipalidades. Es un trabajo en conjunto, repito, donde todos aportamos nuestro granito de arena para que exista una contaminación lumínica a nivel global. Más adelante vamos a ver sus consecuencias, pero es una falta de conciencia. Yo, por ejemplo, a raíz de que aterricé esa noche en Ciudad de México y me di cuenta de la contaminación lumínica que teníamos en mi ciudad, pues trato de compartir sobre el tema, trato de orientar a la gente, de hacer conciencia, ¿no? Los asesoro en sus proyectos de iluminación. ¿Para qué? Para que no exista esta contaminación lumínica. ¿Bien? Entonces, la falta de conciencia no es menos importante que las otras tres. Incluso yo siento que la debí de colocar en el número 1, porque si tuviéramos buena conciencia, automáticamente corregimos las dos primeras. ¿Bien? Ok, y estas son las luminarias o el tipo de luminarias que nos afectan o que nos aportan contaminación lumínica. Del lado izquierdo vamos a poder tener farolas. Bien, aquí lo que nosotros o la intención de un proyecto de iluminación es que estas farolas no me iluminen más hacia arriba de su propia altura, es decir, que de aquí no me iluminen más para arriba. ¿Por qué? Porque yo no necesito la luz hacia arriba, yo no necesito ver la iluminación sobre las fachadas de estos edificios, al menos de que sea algo arquitectónico, bien, pero con alumbrado público yo no necesito ver la fachada de este edificio, yo lo que necesito ver es la vialidad, necesito ver si viene un vehículo, si no hay una alcantarilla, necesito ver por dónde estoy caminando, no necesito ver hacia arriba. Nadie camina con la cabeza hacia arriba o con la mirada hacia arriba. Bien. Esta clase de producto también, lo que son las estacas, las puntas de poste, los volardos que se les logra llamar también. Aquí, por ejemplo, estos, pues sí, se ve muy bonito en los jardines y todo, pero pregúntenle a su vecino o a la persona que vive enfrente o al lado si realmente no le molesta la luz. Bien, normalmente esta iluminación que nosotros tenemos de 360 grados, lo que, repito, la intención de esta charla es que ustedes, por ejemplo, tomen un poquito más de noción de lo que trata la importancia de poder colocar las luminarias adecuadas. Entonces, esta clase de volardos o esta clase de producto, esta clase de producto que nosotros tenemos del lado derecho, también nos aportan a una contaminación lumínica o incluso puede llegar a causar hasta un cierto conflicto con las personas que vivan dentro de la unidad o dentro de la privada donde está esto colocado. Otro de los malos productos que se utilizan, por ejemplo, aquí, pues es una esfera, prácticamente es un globo. Bien, este globo no necesito yo la iluminación hacia arriba. Es lo que hablábamos también. Incluso aquí, por ejemplo, ustedes logran ver el resplandor que existe en las nubes, el resplandor que existe en el cielo. Bien, si aquí, por ejemplo, tenemos como una cierta pintura, un recubrimiento, pues sí, me ayuda a no mandar la luz hacia arriba en gran porcentaje, pero aún así estos productos colocan la iluminación en donde no la debería de tener, que es hacia arriba. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estoy buscando también dentro de mis fotos, y esta es una foto que tengo de una plaza allá en Lima, y aquí, por ejemplo, también logramos ver lo que es un exceso de iluminación. ¿Vale? Aquí tenemos lo que nosotros llamamos, lo que son las farolas también. Aquí las farolas, por ejemplo, es el mismo problema. No llevan o no dirigen la luz hacia abajo, la dirigen de cierta manera. No es como la esfera que la dirige tanto para arriba como para abajo el mismo porcentaje. Bien, aquí sí lleva cierto nivel. Estas, por ejemplo, llegan a aportar un 35 o un 45% de su luz hacia arriba. Bien, entonces aquí lo que nosotros tratamos de hacer
también, por ejemplo, la iglesia en algunos puntos, bien, como por ejemplo en la parte de arriba, también la imagen, pues como ustedes bien sabrán, a veces cuando nosotros tomamos una imagen o una fotografía, el lente de la cámara capta más luz, bien, pero por ejemplo la iglesia también tiene iluminación de más o iluminación en exceso en algunas zonas, no en todas. Aquí el mismo tema, ¿no? Aquí tenemos una vialidad donde no tienen las luminarias correctas y, por ejemplo, vean cómo se ve iluminado el árbol. Esto, por ejemplo, afecta a la biodiversidad, afecta a la fauna que vive en este ambiente, que vive en este entorno. Más adelante vemos las causas. Y esto también, por ejemplo, aquí también tenemos una farola. Esta farola no tendría por qué estar iluminando la casa del vecino o la casa de las personas. No sé si a ustedes les ha pasado o han tenido la experiencia, pero por ejemplo, a mí en lo personal en una ocasión me tocó estar en la casa de un amigo donde había un poste de luz afuera, tenía una luminaria de estas, y mi amigo lo que hacía en la casa en la sala de su casa, tenía unas cortinas demasiado gruesas. ¿Para qué? Para que esta luz no molestara en la noche. Bien. Entonces, esto también es una contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque no estoy iluminando donde yo realmente necesito la luz. Incluso, a mí me da la perspectiva, también repito, yo creo que también por la imagen, pero está más iluminada la casa que lo que es la vialidad, que es donde yo necesito la luz, no la necesito aquí. ¿Vale? Y lo que les hablaba, por ejemplo, otra de las causas que tienen, por ejemplo, las grandes cosmopolitan o las grandes ciudades, por ejemplo, como Nueva York, como Hong Kong, como Shanghái, entre otras, es la iluminación a través de espectaculares. Bien, ahorita ya la ventaja que nosotros tenemos con tecnología LED es que ponemos un espectacular en la calle y ahí podemos pasar 100 anuncios publicitarios al día si queremos, o 10, o los que ustedes quieran, ¿ok? Esto, de cierta manera, bueno, pues benefició un poco a las empresas que se dedican a hacer esta clase de publicidad, ¿no? Beneficia a las marcas también, ¿por qué? Porque tienen su marca rotando por ciertos puntos de la ciudad, pero afecta a lo que son las personas. Bien, por ejemplo, no lo agregué aquí a la presentación, pero hay un estudio de una universidad de California, no recuerdo el nombre, donde dice que los accidentes viales, a partir de que la tecnología LED se empezó a implementar en los espectaculares, los accidentes viales en donde se encuentran estos espectaculares ha incrementado en un 24%. Bien, entonces, si nosotros no sabemos utilizar la tecnología, podemos causar un daño bastante grande. ¿Ok? Esto también aporta demasiado a lo que es una contaminación lumínica. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación lumínica? Esto, por ejemplo, es una escala de Bortle, y en esta escala prácticamente nos refiere desde un cielo que nosotros vamos a encontrar en las grandes urbes, en las grandes ciudades, es decir, a cómo se va a ver, a un cielo totalmente despejado. Bien, un cielo donde no tenemos una luz que me pueda aportar contaminación lumínica. Entonces, a través de esta tabla, yo lo que les comento, por ejemplo, a las personas con las que hablo este tema, saquen la tabla, volteen a ver, salgan de su casa, volteen a ver el cielo y vean más o menos en dónde se encuentran. Bien, en qué escala se encuentran. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podemos ver luz versus oscuridad. Por ejemplo, del lado derecho tenemos una foto actual de este domicilio, de esta residencia. Bien, y del lado derecho teníamos una foto como era antes de que hubiese iluminación. Bien, entonces así nosotros podemos afectar el medio ambiente. Otra de las consecuencias es la afectación de la astronomía. La astronomía, por ejemplo, si nosotros tenemos un exceso de contaminación lumínica, podemos perder los objetos celestes de vista hasta un 90%. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo alcanzo a percibir a simple vista 1000 cuerpos celestes o objetos celestes, que en este caso estrellas y demás,
solamente voy a poder visualizar 10 en las grandes ciudades. Bien, es por eso, por ejemplo, que las grandes asociaciones de astrónomos, aquí bueno, en Ciudad de México, está la Facultad de Astronomía de la UNAM. Ellos, por ejemplo, llevan mucho tiempo haciendo conciencia de la contaminación lumínica y sus consecuencias. Incluso, por ejemplo, algunos astrónomos tienen que, o han comentado en algunos reportajes o en algunos documentales que he tenido la oportunidad de ver, han comentado que se han tenido que mudar de ciudad para poder seguir ejerciendo su profesión. ¿Ok? Gasto de la energía, y este es un tema que a todo el mundo nos va a interesar y a todo el mundo nos importa. Nosotros, por ejemplo, el no focalizar la luz hacia abajo, bien, estamos desperdiciando energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa luz que se está desperdiciando hacia los lados o hacia la parte de arriba es una luz que no se aprovecha absolutamente para nada. Entonces, como esa luz no se aprovecha, pero la luminaria consume energía para producirla, estamos desperdiciando energía. Se dice, o hay estudios también, donde nosotros desperdiciamos un 50% de la energía al no saber colocar la luminaria correcta y tener contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, también van un impacto no nada más ambiental o social, también va directo a un impacto económico, ¿bien? Y tema, por ejemplo, tener exceso de luz o contaminación lumínica, volviendo al tema de los espectaculares, por ejemplo, causa deslumbramientos. Ustedes, por ejemplo, cuando van manejando y ven un espectacular de estos, ¿no? Los puede dejar deslumbrados o flasheados en los ojos, por así decirlo, podemos causar un accidente, ¿vale? Entonces, es una de las consecuencias también del mal uso, en este caso de la tecnología LED o de cualquier proyecto de iluminación. Y sobre todo, también la contaminación lumínica nos afecta a nosotros como seres humanos, ¿bien? Por ejemplo, al estar expuestos por largos periodos a la luz, ya sea natural o artificial, nuestro cerebro deja de producir una hormona que se llama melatonina, ¿bien? Y también nos afecta mucho lo que es el ciclo circadiano, ¿vale? Por ejemplo, ahorita en todo este año que ya vamos a cumplir con el tema del COVID, el tema de pandemia y demás, pues yo creo que a muchos de los asistentes su ritmo de sueño se afectó, ¿no? O sea, pasaban horas de madrugada despiertos, se dormían muy temprano, se dormían por las tardes, ¿no? Por ejemplo, se desbalanceó sus horarios de comida, ¿bien? ¿Eso por qué? Por estar expuestos a la luz, no solamente hablando de la luz natural o de la luz artificial que está en la calle, sino la luz también que tenemos en casa, la luz también que producen los dispositivos electrónicos, como una laptop, como un celular, como una tablet, ¿no? Entonces, nosotros al estar percibiendo luz a través de nuestros ojos, es una señal de alerta a nuestro cerebro y nuestro cerebro sigue trabajando, ¿bien? Es por eso que se llegan a afectar este ciclo circadiano que prácticamente, para los que no han escuchado hablar del ciclo circadiano, es el ritmo natural que tiene nuestro cuerpo, ¿bien? Que nos indica cuándo debemos de dormir, cuándo debemos de despertar, cuándo debemos de comer, descansar y hacer nuestras otras actividades. Entonces, el ciclo circadiano se ve afectado también a través de una contaminación lumínica, ¿vale? Y bueno, aquí soluciones para preservar los cielos oscuros, utilizar lo necesario. ¿Esto a qué se refiere? Si ustedes no necesitan la luz para poder realizar sus actividades, dejarla apagada, no encenderla. Bien. Luminarias adecuadas. Utilizar las luminarias que realmente sean adecuadas para el proyecto. Bien. Por ejemplo, si aquí hay personas que hacen proyectos de iluminación, yo les recomiendo mucho para poder determinar cuántas luminarias se deben de utilizar para que yo pueda tener la iluminación necesaria para realizar mis actividades. Hay un software que se llama Dialux. Con Dialux hacemos simulaciones virtuales, ¿bien?
de los espacios que vamos a iluminar. Haz de cuenta que creamos el espacio, ingresamos qué luminarias se van a utilizar, determinamos qué nivel de iluminación requerimos, hacemos un cálculo de iluminación y el software nos va a decir si necesitamos 5, 4, 3, 2 y también nos va a decir en dónde deben de ir instaladas, ¿bien? Para tener un nivel de iluminación adecuado, ¿vale? Después, zonas exteriores. Aquí, por ejemplo, si ustedes van a iluminar un exterior, cerciórense de que la luz siempre sea dirigida hacia abajo, ¿bien? Actividades rápidas. Aquí las actividades rápidas, por ejemplo, va muy de la mano. Si ustedes hacen actividades en exteriores de noche, realmente analicen si necesitan la luz o no para poder realizar esa actividad. Si va a ser una actividad que van a hacer por un lapso de tiempo muy, muy corto, ¿no? Por ejemplo, no sé, hice algo de ejercicio en la calle o algo así, o en el patio o en el jardín, bueno, pues quizá aprovechar la luz natural, no hacerlo tan de noche, sino hacerlo, por ejemplo, 1 hora antes de que oscurezca, en lugar de colocar un reflector o colocar un farol o un candil en la parte de afuera que va a contribuir a una contaminación lumínica. Y bueno, el punto que le repito, muy importante es la educación. La educación que nosotros y el conocimiento que nosotros podamos tener sobre este tema de la contaminación lumínica, pues va a ayudar mucho a poder crear una conciencia. Conciencia en el sentido de que nosotros podamos mejorar tanto el aprovechamiento de la energía como la preservación del medio ambiente y el cuidado de nosotros mismos como especie y como seres humanos. ¿Bien? Y no tanto por los demás, sino por uno. Y bueno, ya entrando a la etapa final de la presentación, ¿cuáles son las buenas prácticas en los proyectos de iluminación? Del lado izquierdo tengo tecnologías anteriores. Ahí, por ejemplo, la imagen haciendo referencia a la luminaria que está ahí o a la lámpara que yo tengo ahí. Ese tipo de luminarias me aporta un 25% de luz hacia arriba, un 25% de luz hacia arriba y un 75% de luz hacia abajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo no tuviera este brazo arqueado y tuviera esta esfera aquí, es 50 y 50, ¿vale? Entonces, normalmente con tecnología LED, muy probablemente vamos a tener 0.5% hacia arriba y un 99.5% hacia abajo, ¿vale? Esa es la diferencia entre las tecnologías anteriores con la tecnología LED. Aquí, por ejemplo, también podemos ver los tipos de haz de luz o los tipos de efecto de la luz que van a tener las luminarias o los productos. Aquí empieza desde la izquierda como algo inadecuado, bien, donde es una iluminación 360 grados tanto arriba como abajo. Aquí también sigue siendo inadecuada. ¿Por qué? Porque yo sigo aportando luz o iluminación hacia arriba. Después, esto sería adecuado. ¿Por qué? Porque ya estoy dirigiendo toda la luz hacia abajo, ¿vale? Y esto sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque ya estoy focalizando la luz en donde yo realmente la necesito. Es donde yo pueda transitar y donde yo pueda ver. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues tenemos un dibujo explicativo donde esta prácticamente es mi luz útil. Es la iluminación que yo necesito para poder visualizar o para poder ver en la calle. Aquí, por ejemplo, yo ya entraría en una zona de deslumbramiento. Por ejemplo, si mi luminaria tuviera este haz de luz así, aquí yo ya tendría un deslumbramiento. Bien, aquí, por ejemplo, también voy a tener la luz intrusa, se determina la luz que va del exterior y que invade un interior. Por ejemplo, la luz del poste de la calle entra a tu casa. Eso es luz intrusa. Bien. Después, por ejemplo, aquí vamos a tener lo que es la luz direccionada para arriba, ¿no? Aquí vamos a poder ver el reflejo de esa luz, que prácticamente este reflejo como de color naranja, lo pudimos ver tanto en las fotos de la Ciudad de México como en las fotos de Nueva York que les mostré, y también en las fotos donde yo tenía la iluminación suburbana, ¿vale? Esta luz que nosotros vemos, esta luz útil, si nosotros vamos en un avión, es la luz que nosotros vamos a ver reflejada en el piso.
Bien, es la luz que se va a reflejar hacia arriba, ¿vale? Entonces, prácticamente aquí nos está explicando a través de un simple dibujo qué cuidados nosotros debemos de tener para poder evitar la contaminación lumínica y aprovechar pues en un 99.5% la luz de una luminaria. Esto también hay que tener mucho cuidado en los proyectos de iluminación donde tengan pues condominios, que tengan edificios, que tengan casas, ¿vale? Que yo me imagino pues, son todas las residencias. Aquí, por ejemplo, podemos ver una luz que es difusa, ¿no? Una luz que invade. Aquí tenemos luz intrusa hacia los vecinos, ¿bien? Y del lado derecho podemos ver una luz que está totalmente focalizada. Entonces, por ejemplo, este edificio o esta casa, ¿no? Aquí está su patio y esta luminaria ilumina exactamente el patio, no ilumina para nada la fachada continua, ¿ok? Y bueno, estas son las luminarias que no se recomiendan para iluminación de exteriores. ¿Por qué? Porque contribuyen a una contaminación lumínica. Bien. Estas son las luminarias, o el tipo de luminarias que se recomiendan para exteriores que nos ayuda a preservar la noche, que nos ayuda a preservar los cielos oscuros. ¿Vale? Y bueno, ¿existe alguna normatividad? Existe una ley, es internacional, que se llama la Ley del Cielo, que fue decretada en las Islas Canarias, en España, en el año 1988. Bien, aquí prácticamente ellos fueron la primera normativa en tomar en cuenta lo que es la contaminación lumínica y que lo vieron como un problema ambiental. Bien, ¿por qué? Porque, repito, no solamente nos afectamos nosotros, nuestro ciclo circadiano como seres humanos, también lo afectamos con especies, con la fauna, con la flora. Por ejemplo, si nosotros tenemos demasiada luz o contaminación lumínica, lo que son los animales nocturnos, afectamos precisamente el lugar. Ellos, en lugar de tener un ciclo circadiano, bueno, ellos tienen un ciclo nocturno, ¿vale? Ese ciclo se ve afectado. La fauna muere por estrés, porque no puede completar ese ciclo. La charla anterior, bueno, pues iba muy de la mano de la relación que nosotros teníamos con el medio ambiente. Aquí también la luz tiene una relación con el medio ambiente. También, por ejemplo, la flora, hay flores, caso contrario, hay flores que en lugar de que necesiten luz todo el tiempo, también necesitan luz y sombra para crecer, ¿bien? Y que tengan luz durante el día y luz durante la noche no va a permitir que tengan un buen desarrollo, ¿vale? Entonces, no solamente estamos afectando nosotros como especie, como seres humanos, también estamos afectando al medio ambiente, ¿no? Incluso, por ejemplo, también con luminarias que desperdician energía, pues están emitiendo CO2, ¿no? Están contribuyendo a lo que es un calentamiento global. Entonces, son temas que nosotros debemos de tener muy en cuenta al momento de trabajar un proyecto de iluminación. Y repito, esto se llama ley del cielo, tal cual, pero no es una ley de que si no la cumples va a haber una penalización. Desafortunadamente no es una ley o no es una norma como la que tenemos en proyectos de iluminación, como la que tenemos en instalaciones eléctricas, ¿no? Como las que tenemos en construcción. Si no cumples con un calibre adecuado del cable en una instalación eléctrica, bueno, hay una multa, hay una penalización. Si no cumples con los estándares de sanidad o con los estándares de protección para los trabajadores de una construcción, te clausuran la obra, ¿no? En este caso, en iluminación, si no cumplimos los niveles de iluminación que exige la norma, pues hay una multa, porque no cumples ese nivel de iluminación. Pero la preservación de los cielos oscuros, hasta ahorita, en muchos países de Latinoamérica, no hay una ley que realmente exija, que diga, si tú contaminas lumínicamente hablando, hay una penalización o hay esta consecuencia. Bien, por ahí Chile es uno de los países que más cartas ha tomado sobre el asunto. Chile también tiene un personaje, una arquitecta que lleva muchos años haciendo conciencia y trabajando proyectos sobre la contaminación lumínica.
Entonces, España también, repito, fue uno de los primeros países y repito, aquí, ya para concluir y finalizar, pues bueno, las Islas Canarias fueron como los pioneros en que ellos tomaran en cuenta la contaminación lumínica como un fenómeno que nos afecta a nosotros, ¿vale? En México apenas acaba de salir como un manual, por así decirlo, porque tampoco es ley, tampoco es regulación y normatividad. Se llama LGWPA, que prácticamente esta, esta reforma, por así llamarlo, es promover la eficiencia energética a través de un consumo eficiente del alumbrado exterior, ¿no? Preservar el máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas para beneficio de la flora y la fauna, lo que estábamos hablando. Prevenir también, bueno, pues los efectos de la contaminación lumínica y obviamente, bueno, pues lo último es reducir la intrusión lumínica, que es de lo que hablábamos, de esa luz que de la calle ingresa a nuestras viviendas o ingresa a nuestros hogares, ¿no? Entonces, prácticamente en México esta norma tendrá, o esta reforma tendrá como un mes que se publicó. Entonces, pues vamos a ver cómo se va a estar, cómo la gente la adopta, cómo las instituciones, tanto gubernamentales como las empresas de iluminación, y empiezan a dar difusión a este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que no vemos cotidianamente, no es un tema que nos estén bombardeando de información o de conciencia del mismo. Bien, entonces de mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante con toda confianza. Ya para pasar a la sesión de preguntas, por último, pues quiero agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú. Me pueden contactar directamente. Aquí les dejo lo que es mi correo, que es jafet-estanol@luxday.com. Ahí está mi LinkedIn, ese es mi número de WhatsApp. Nosotros tenemos presencia también en Perú. Nosotros somos una empresa que se encuentra en Ciudad de México. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica. Y en Perú tenemos un representante, que también agradezco mucho el apoyo que nos ha brindado durante estos últimos años. Ellos se llaman MPA, Ingenieros Consultores. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan fuera de este foro, pues se pueden acercar tanto a MPA para que tengan un aliado para sus proyectos de iluminación local y también un soporte de nosotros, que en este caso es LuxDay. Entonces, si están de acuerdo, pasamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema que nos ha expuesto, nos ha presentado, el cual ha despertado intereses por parte del público, y ahí le alcanzo la primera pregunta. ¿Qué tipo de consecuencias genera la luz LED en la biodiversidad y en la salud humana? Ok. En la biodiversidad depende cómo uno lo pueda enfocar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablábamos de por qué la tecnología LED, yo les decía que es una de las que más contamina. ¿Por qué? Porque la tecnología LED es tan noble que nosotros ahorita podemos hacer diseños arquitectónicos impresionantes de iluminación, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un proyecto muy bueno de Claudia Paz allá en Perú, que es el Banco de Crédito de Perú, y podemos hacer grandes proyectos de iluminación, pero la consecuencia de eso es que estamos aportando contaminación lumínica porque no sabemos enfocar lo que es este proyecto, o sea, no sabemos enfocar lo que es la luz, ¿no? Por ejemplo, en la biodiversidad puede ser tanto una desventaja como una ventaja. ¿Por qué? En la flora, nosotros a través de lo que es la horticultura, hay luminarias de LED que tienen un LED ultravioleta que ayuda al crecimiento de las plantas más rápido, que ayuda a que la planta se nutra más. Pero si nosotros hacemos pero repito, esto de la horticultura y demás, pues es un tema especializado, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos de los viveros o sí, viveros, ¿no? Donde o sembradíos o plantadíos, ¿no? Donde tienen las naves, en este caso, donde tienen
pues los insumos, las plantas, las flores o los alimentos, ¿no? Tienen iluminación de horticultura y esto ayuda a que crezcan más rápido las plantas. Ahí, por ejemplo, ahí la luz LED nos beneficia. Pero si nos vamos a un tema de un proyecto de iluminación donde tenemos, no sé, la fachada de una casa o iluminamos un jardín y ese jardín está mal iluminado, la luz está mal dirigida, podemos afectar la flora, por ejemplo, afectando lo que es su crecimiento, porque como lo decía, hay plantas que necesitan tanto luz y necesitan sombra. Y esa clase de plantas, si nosotros las tenemos expuestas a luz todo el tiempo, durante el día con la iluminación natural y durante la noche con una luz artificial, esa planta no va a crecer bien, esa planta se va a morir. Por el tema, en el caso de los animales, pues bueno, afectamos lo que es su ciclo nocturno para los animales que son nocturnos. A nosotros, como consecuencia de la luz LED, hay ciertos mitos sobre la tecnología LED, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé en este tema de la iluminación LED, decían que la luz LED te dejaba ciego, ¿no? Que la luz LED deslumbraba, pero prácticamente si nosotros miramos hacia arriba cualquier fuente de luz, esa fuente de luz nos va a deslumbrar. Entonces, yo, para resumir esta pregunta, va a depender mucho del proyecto, ¿bien? La luz LED no es que sea mala, no es que sea, por así decirlo, que contaminen y demás. Simplemente hay que saber enfocarla, hay que saber utilizar, hay que saber trabajar con la tecnología LED. Ya, muy bien, No sé. sí. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de consecuencias genera esa es la misma pregunta. A mí me ha respondido la misma pregunta, ¿no? La misma pregunta. A ver, la persistencia de los gobiernos locales del uso de iluminación parasitaria reduce la eficiencia energética. ¿Puedan estas ser normadas y penalizadas? Pregunta, ¿a qué se refiere con parasitadas? Bueno, así lo menciona. Me imagino que es una iluminación desgastante, ¿no? Iluminación que no brinda mayores alcances en la Okay. iluminación del área, ¿no? De ahí, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? El tema de, para no entrar en temas políticos y demás, ¿no? Hablando de particulares, hasta un particular lo hace, ¿no? Obviamente las regulaciones, las normas y todo esto, pues van a depender de un gobierno, las exigencias dependen de un gobierno, y por eso los gobiernos tienen que estar bien asesorados, ¿no? Hay ocasiones que en la toma de decisiones por parte de los gobiernos o así, hay una persona que ni siquiera conoce el tema o domina el tema, se asesora con una persona que no tiene el conocimiento y es ahí donde sacan leyes o donde sacan reformas que prácticamente no benefician en nada a un tema de eficiencia energética. Pero hay países que, por ejemplo, ya hablando, por ejemplo, específicamente Colombia, lo que es Rectilab, y es el país porque tengo el conocimiento de que ese país lo hace, ellos, dentro de Rectilab o dentro de las licitaciones de gobierno, te piden que la tecnología sea LED, te piden que la luminaria tenga cierta eficiencia energética, es decir, cuánto ilumina por cuánto consume, eso se refiere a los lúmenes por watt. También te regula un tema de telegestión, ¿no? El tema de telegestión es prácticamente la interacción que van a tener las luminarias entre sí, dando una definición súper rápido de lo que es telegestión, porque es una especialidad completa. También, por ejemplo, hay ciudades o hay países en Bolivia, en lo que son los parques públicos, las plazas públicas. En Bolivia dicen, ¿sabes qué? De 6 de la tarde que se encienden las luminarias a 11 de la noche, necesito que las luminarias estén encendidas en un 100%. Pero después de las 11 de la noche, pues hasta las 6 de la mañana que amanece, solamente necesito que estén encendidas a un 40%. ¿Por qué? Porque no va a haber el mismo tráfico de gente a las 3 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces, son regulaciones que adoptan los países para un tema de eficiencia energética. Y son como los ejemplos más claros que tengo
para el aprovechamiento precisamente de eso, ¿no? Una contribución a proyectos tanto de que podamos tener una buena iluminación, los niveles requeridos por normatividad, como también un tema de ahorro energético. Una de las cosas que me he dado cuenta a través de todos estos años es que el tema de iluminación en muchos países aún sigue sin regularse, ¿no? Muchos países, por ejemplo, sus normas agarran un pedazo de las normas europeas, agarran otro pedazo de las normas norteamericanas de Estados Unidos, ¿no? Y para nosotros los proyectistas se vuelve como mucha interpretación, ¿vale? Entonces, yo creo que los gobiernos, para un tema de eficiencia energética, como todo, y como lo puntualicé mucho aquí en esta presentación, se debe a la educación que uno tenga, ¿no? Y no me refiero a una educación de un grado escolar o algo así, sino simplemente que tengan conocimiento y que tengan noción sobre el tema, ¿no? Bien, sí, hay unas preguntas que son similares, es respecto a si existe consecuencias de contaminación por el uso de antenas, sean antenas de sistema eléctrico, antenas de celulares, que muchas veces hay conflictos también ¿no? por el uso, por las instalaciones de antenas de celulares, tanto en algunos edificios, en algunas viviendas, en algunos sectores. ¿Hay alguna consecuencia en ello? Directamente, no, porque aquí estamos hablando de una contaminación lumínica tal cual, que es producida por una fuente de luz. Lo que son antenas y demás, bueno, pues ya es a través de frecuencias. Yo lo que sí he notado, por ejemplo, es que en ciertas localidades, ¿no? Hablando de exteriores, si no elegimos una luminaria correcta o si no elegimos un producto adecuado, pueden causar cierta distorsión armónica, ¿no? Y esta distorsión armónica o THD puede interferir en otras instalaciones. Por ejemplo, nos ha pasado en bodegas, en áreas industriales, galpones, ¿no? De suelen llamar. También nos ha pasado con corporativos que son muy grandes, que son de 20, 25 pisos, donde no tienen un buen sistema de iluminación, pero tampoco tienen buenas instalaciones eléctricas. Entonces, va muy de la mano, ¿no? Pero directamente a una contaminación lumínica, las antenas sería punto y aparte, ¿no? No, digo, las antenas pues tienen algunos faros, ¿no? Algunos focos, pero son muy pequeños y simplemente son focos de señalización. No sé si por ahí iba la pregunta, ¿no? En las antenas podemos ver que tienen focos rojos o focos blancos, entonces, pero son focos de señalización, es decir, los focos de señalización únicamente son, yo necesito ver que ahí hay algo, pero no necesito que esté iluminado. Entonces, su contaminación lumínica es muy baja. Ya, sí. Bueno, aquí hay otra consulta, una última pregunta también, bueno, como en el Perú hay usos de focos incandescentes que realizan un alto costo, pues, de energía, y en zonas altoandinas hay escasez de iluminación, ¿no? Y entonces también en el centro de Lima también encontramos uso de paneles digitales para publicidad, tipo como lo utilizan Nueva York. Entonces, ¿qué recomendaciones se podría brindar a las autoridades para el uso sostenible y adecuado, ¿no? de las luminarias? Bien, en una ciudad de aquí de México se llama Pachuca. En Pachuca, por ejemplo, en las zonas de grandes aglomeraciones, hubo una campaña, ¿no? Donde el gobierno te cambiaba los focos de tu casa, en lugar de que fueran focos bulbos, ¿no? Te los cambiaba por unos focos redonditos, que eso los instalaban y ya iluminaban hacia abajo. También promovían el ahorro energético. Por ejemplo, la relación costo-beneficio de un incandescente a un LED, con el LED podemos ahorrar un 90% de la energía. Es decir, yo tengo un foco incandescente de 100 watts, puedo tener la misma iluminación con 10 watts de LED. Ahí sería una regulación. Aquí en México, por ejemplo, sobre el periférico de la ciudad,
había algunos espectaculares de publicidad y entró una regulación de que en vías rápidas no pueden ir estos espectaculares, no pueden ir esta clase de anuncios, ¿no? Entró en vigencia, bueno, se publicó el año pasado, pero hasta ahorita todavía en ciertas zonas se logra ver ciertos espectaculares, pero ya poco a poco los están quitando de las vías rápidas, ¿no? Precisamente por lo que platicábamos de los accidentes. También, por ejemplo, el consumo o el ahorro de energía. ¿Cuántas ocasiones, y va desde uno mismo, prendemos un foco sin que sea necesario? Incluso para buscar algo en nuestros cuartos, para buscar algo en nuestras habitaciones, prendemos un foco, ¿no? Cuando realmente no lo necesitamos, porque es de día y entra luz por la ventana. O por ejemplo, cuando vamos al sanitario y también es de día, prendemos un foco, ¿no? En la cocina, que es de mañana, y prendemos un foco, en la sala, en el living room. Entonces, todo empieza desde una conciencia interna de cuándo sí y cuándo no debemos de utilizar la iluminación. También, por ejemplo, se ve mucha iluminación ahí, lo que es en Lima, lo que es Miraflores, San Isidro, toda la parte del Callao. Entonces, ahí se logra ver mucha iluminación, lo que es vapor de sodio baja presión. El vapor de sodio baja presión, aparte de consumir demasiada energía e iluminar muy poco, tenemos lo que es un índice bajo de CRI o reproducción de colores. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos percibir bien los objetos, no podemos percibir bien las formas. Bien, esto también puede causar accidentes. Entonces, desde ahí, yo creo que es una parte en conjunto, no dejarle como que todos los gobiernos, ¿no? Hay que encontrar la forma de que ellos presten atención a las consecuencias, a las causas. Pero repito, ¿eso quién lo va a hacer? Las personas que estamos involucrados en los temas, las personas que nos involucramos en proyectos de iluminación, proyectos de ahorro energético, ¿vale? Entonces, esas serían más o menos un panorama de cómo se están manejando las situaciones de la pregunta. Sí, aquí hay una pregunta interesante también, una última pregunta, a ver, me pareció interesante. ¿Por qué muchos médicos prohíben iluminación de tipo fluorescente o LED para personas con cáncer o sistema inmune debilitado? Bien. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Los fluorescentes y la tecnología LED, la iluminación de un hospital, y no es prácticamente la tecnología en sí, es las temperaturas de color. El fluorescente es una luz blanca y la luz LED es una luz blanca también. Digo, tiene diferentes tonalidades de luz, pero una de ellas es la blanca. La luz blanca, lo que produce nuestro cerebro es activación. Bien, por ejemplo, un paciente que necesita relajación, un paciente que necesita estar tranquilo, bien, una luz blanca no la va a ayudar. ¿Por qué? Porque indirectamente tenemos luz fría o luz blanca, bien, y eso automáticamente y subconscientemente activa lo que es nuestro cerebro, activa la función de nuestro cerebro de estar activo, ¿vale? Hay unas luminarias que reproducen el ciclo circadiano. Bien, el ciclo circadiano, por ejemplo, repito, es desde que amanece hasta que anochece. Entonces, hay un estudio también de la marca de estas luminarias, donde en hospitales precisamente colocan unas luminarias en el área de oncología para pacientes que van a sus quimioterapias y, perdón, y las quimioterapias empiezan, estas luminarias se van sincronizando con la luz natural de afuera, es decir, si está amaneciendo, la luz que nosotros vamos a encontrar en el área de oncología va a ser una luz cálida, y conforme va transcurriendo el día va cambiando de cálida a fría, y conforme va cayendo el atardecer, otra vez vuelve la iluminación cálida. Esto, por ejemplo, ha ayudado también a los pacientes a que se relajen más durante las quimioterapias. ¿Por qué? Porque obviamente disminuyen el estrés se regula, el estrés ha bajado,
También, por ejemplo, en pacientes porque también implementaron esta clase de iluminación en, en cuartos privados, ayudó a la recuperación más rápida de los pacientes, ¿no? Entonces, no es tanto que diga la iluminación LED o el fluorescente no es malo, lo prohíbo porque soy médico y no funciona. Entonces, más que nada va por una temperatura de color. Algunos médicos, por ejemplo, prefieren todavía el incandescente, el halógeno o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es una luz cálida. No es tanto por la tecnología. Ahí va, repito, es un tema de temperaturas de color y no tanto de tecnología. O sea, ¿qué tecnología se está utilizando? Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta, por su presentación, un tema muy interesante y ha quedado todavía varias preguntas todavía por responder, pero dado el tiempo también que ya estamos pasando. Y ahí tienen el correo electrónico que le pueden alcanzar también las preguntas también al ponente para, ¿no?, absorber las dudas. Inmediatamente a continuación vamos a tener las palabras de cierre a cargo de la ingeniera Jenny Paola Seña Rubio, quien es presidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental Ucayali, del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante, ingeniera Jenny Seña. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Sí, agradecer a todos nuestros participantes que se dieron cita hoy para escuchar esta ponencia que ha estado muy interesante sobre la eficiencia energética, que bien es cierto que en el Perú aún tenemos la ley, pero aún falta poner más energía en el cumplimiento. Agradecer también de forma muy especial al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por haberse tomado el tiempo de poder gestionar y coordinar este evento, y agradecer al ponente por la buena ilustración que nos ha dado con todo este tema de la contaminación lumínica, que si bien es cierto, es una contaminación que muchos la dan como desapercibida, ¿no? Pero si realmente uno quiere apreciar lo que es un cielo estrellado o quiere apreciar los fenómenos que se dan en la atmósfera en las noches, tener un cielo sin tanta iluminación, visualizarlos es una manera muy linda. Entonces, este tema debe ser más trabajado en el Perú. Si es cierto, como vuelvo a repetir, tenemos la norma, pero aún falta ponerle más fiscalización o ponerle más fuerza al cumplimiento de esta. Y la recomendación también para cada uno de los asistentes en esto de la eficiencia energética está en nuestras manos también, ¿no? De poder desenchufar los equipos que no estamos utilizando para evitar el gasto de energía, poder nosotros también utilizar, cambiar también el tema de los equipos que utilizamos, que tengan el tema de las estrellas de ahorro de energía. Entonces, creo que también nosotros por nuestro lado podemos hacer mucho. Y bueno, y nuevamente agradecer al ponente, agradecer a los organizadores y decirles muchas gracias por estar en este evento que nos da mucho conocimiento y también nos orienta para poder nosotros aplicarla en el Perú, poder tomar como referencia lo que se viene haciendo y poder generar nuevas estrategias en el Perú para esto de eficiencia energética. Agradecer al capítulo, agradecer al ponente y a los asistentes. Muchas gracias por este evento. Los dejo con el ingeniero Carlos para algunas recomendaciones para continuar con este evento los días siguientes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia, por la participación, agradecer al ponente, ¿no? Y a nuestra ingeniera Jenny Seña, quien es la presidenta de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Ucayali. Gracias a todos, a los organizadores por el evento, y continuamos con las mesas técnicas y plenarias para el día de mañana. Gracias a todos. Gracias.